que revises la parte estructural, ¿no? Puede ser. Inge, buen día. Sí, adelante. Tengo una consultita. Para ir a la capacidad admisible, por el método de Boolton, me sale una capacidad admisible menor a la primera que nos haya dado con usted, con lo que es con Scampo. No sé con cuál debería trabajar con la primera, porque mi estrato mi estrato me ha dado una altura de 5 metros, el primero. Entonces, al hacer la relación por Boolton me sale menor. ¿Y cuán menor? ¿Cuánto te sale? Eh, Varía, a ver, con Scandal me sale 66, 67 y con Bulto me sale 51, por ejemplo. 0,50, 51, sí, kilopascales. Ah, 51, bastante bajo, ¿no? Sí, varía. Sí, creo que sí había algunos, puede ser que esté, a ver, déjame revisar un ratito los datos. Sí, podría ser, yo también he estado viendo un poquito ese detalle, que probablemente algunos tengan ese problema, que les salga capacidades menores a 0,7, digamos que sería lo esperado, ¿no? Eso es lo esperado más o menos, 0,7, pero por los datos podría ser que tengas razón y te esté saliendo menores a ese valor. A ver, Sí, por el dato, por el que me da del primer estrato, justamente a mí me tocó de 5 metros, entonces hacer la relación de D sobre D me sale así menor. Uh-huh. Ya, a ver, ¿hay alguna persona más que le haya salido esos valores menores? O sea, entre 0,5 o inclusive menor a 0,5. ¿O solamente es el único? Al menos de los que están presentes acá, ¿no? Creo que eres el único. Amigo, al Inge me sale eso. ¿Cuánto te sale a ti? Haciendo la relación B sobre D me sale 0,43. Wow, ya, exacto, ya son dos. A ver, ahorita déjenme revisar esto. Vamos a solucionarlos ahorita ese problema. Sí he estado notando que podrían tener ese problema y ahí sí estuvieran en complicaciones para este primer trabajo. No así para los siguientes, pero para este sí. Les van a salir dimensiones muy grandes. Y no puede ser que no entren dentro del espacio como indicó su compañero inclusive por ese tema. Sí, exacto, ingeniero, no sale muy grande la dimensión de las. Uh-huh. Sí, eso, ingeniero. Ya, a ver, denme un ratito. Oh, aquí está. No, esto no es. Que vamos a hacer algo, jóvenes. Ya, entonces sí es probable que tengan ese detalle. Vamos a poner una condicionante ahí. ¿Listo? A ver, sí, es muy probable aquí. Abriré un ratito la pizarra y vamos a ponerles una condicionante aquí de la siguiente manera. Y así están con 24, si es probable que eso sí haya pasado. Compartir esto. Ya. Bien, ya pueden ver esto, ¿no? Ya. Sí, se logra ver su pantalla. Ya. A ver, de acuerdo a las características del proyecto,
al número de niveles y todo aquello, bueno, esto yo les digo porque ya tengo a los datos, pues se debería de esperar de que, por ejemplo, les den unas capacidades admisibles, ya al menos en mínimo, creo que es el valor mínimo, a ver, de 0.7 o 0.75 en realidad, ¿ya? Entonces la condicionante, perdón, la condicionante que deberíamos colocar es si la capacidad admisible, más bien, es menor a 0.75, y esto lo van a anotar también en su informe, por favor, ¿ya? Estoy hablando de kilogramos centímetro cuadrado, ¿ya? Centímetro cuadrado. Entonces, debería adoptar este valor. Entonces, adoptar para esas condiciones solamente, y tiene que quedar demostrado, ¿no?, en su memoria de cálculo que sí les ha dado menor a esto. Cuidado que todos agarren y digan, no, ya es menor y adopto 0.75. No estoy diciendo eso. Ahí sí adoptar un valor de 0.75. Inclusive podríamos mejorar esto para que no sea tan complicado y puedan salvar, porque la idea no es, digamos, torturarlos con estos análisis, sino que más bien apliquen todo lo que hemos visto. Lo llevaremos a 0.8, ¿ya? Entonces, si es menor a 0.8, adoptamos un valor de 0.8 kilogramos centímetro cuadrado. Sí, he visto que algunos datos he estado mirando un poquito y sí veía la probabilidad de que se les complique un poco por ese detalle. Era algo que se me ha pasado al momento de seleccionar esos datos. ¿Ya? No he controlado esto que yo ya conocía en realidad. Bien, jóvenes, seguro que haciendo este cambio, pues ya debería de cumplirles en todo caso, ¿no? Entonces, sí, gracias. ¿ya? Entonces, pongamos esta condición. Ustedes hacen la verificación, les da valores menores a esto, dice, debido a esta condición, pues asumimos, en este caso, un valor de 0.8 y listo. Entonces, con eso se va a facilitar bastante ese trabajo. ¿De acuerdo? Justo quería preguntarles ese detalle, porque me imagino que a estas alturas ya todos deberían de estar venciendo toda esa parte de esa verificación y ya pasar a la parte estructural, que es mucho más fácil. Sí, adelante, Daisy. Ingeniero, buen día. En mi caso, ingeniero, el CU, al ser menor del segundo estrato, me salen asentamientos grandes, porque dijo que tenían que salir tipo 40 milímetros, a mí me salen 70 o arriba de 40. Arriba de 40, ya. Sí. Pero está bien, o sea, pero ahí hay que ir haciendo proceso iterativo, ¿no? Como lo hemos hecho en clase, o sea, tendrías que ir reduciendo la carga hasta generar un asentamiento cercano a 40, por ejemplo, ¿no? Sí, pero si reduzco mi carga de mi suelo, ya no cumple con el de mi estructura. Falla. No, por eso, ahí vas a tener ese detalle, o sea, cuando haces los asentamientos, lo que estás definiendo es este valor, ¿no? Al final. Entonces, si tú vas a tener valores menores en muy próximo, digamos, a decir, de 80 kilopascales en realidad, ¿no? Muy próximo a aquello. Entonces, bueno, adoptas esto, igual pasarías a la misma condición. No, porque esto es definido a partir de esa verificación de los asentamientos. Si viendo que
en este caso te está generando asentamientos más grandes, tendrías que reducir esto, ¿no? Llegar a, como han llegado tus compañeros, seguramente a 50 kilopascales, a 40 kilopascales, etcétera, y haciendo la transformación, esto a kilogramos centímetro cuadrado, pues se presenta casi 0,5, 0,4. Entonces, si tienes el mismo caso, pues, bueno, adoptas como un valor mínimo de 0,8 en este caso, ¿no? De 0,8, y con eso verificas. No, Inge, es que de mi estructura, por ejemplo, tengo de una columna que me da, por ejemplo, 1.1 y al ser mayor del admisible no me fallaría. A ver, no me está quedando muy claro lo que me dices. A ver, tú tienes a una zapata que te va a llegar, ya, te llega una carga X, dices, ¿no? ¿Cuánto te llega? Arriba de los 1000, por ejemplo, 1000 le pondremos. 1000 kilonewtons. ¿O no me vas a decir toneladas? Me llega a 150 toneladas en sí. Ya, 150 toneladas. Es grande, sí. 150 toneladas, ya. Y bueno, pero ahí tienes que jugártela con estas dimensiones, ¿no? Al sí, final, pero al jugar con mis dimensiones ya también crece muy grande y igual ya llego al mismo problema. Ya. A ver, es que ahí tenemos que ver. A lo que yo estaba viendo, ingeniero, quizás es por mi dato del CU. Sí, ¿cuánto tienes? Me da grande, me sale, ¿cuánto nos dio de dato? Me dio creo que de 35 para el primer estrato y para el segundo, no, para el primero 40, si no me equivoco, y para el segundo 35. 40, 35 está muy razonable. A otros les ha tocado 25, creo, por eso yo sospechaba que ya eso sí les iba a generar muchos problemas. 30, 45 está dentro del rango aceptable, por cierto. Puede ser. Habría que revisar tus cálculos. Tal vez ahí tienes algún dato que no esté manejando correctamente. Puede ser. Porque Bueno, 35, 40 está razonable. Sí, estaba preguntando también a mis compañeros. Yo soy Tito y mis compañeros, tengo un compañero igual que es con R, su apellido, y igual tiene este problema, le salen los asentamientos grandes. Ajá. Buen día, ingeniero. Yo también tengo el mismo problema. Pese a que cambio la base y la profundidad de la fundación, me sigue saliendo asentamientos grandes. Sí, que creo que es para los últimos que nos dio esos valores. Hay un detalle, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a repetir esto. Cuidado que tal vez están fallando aquí en los cálculos. Probablemente les ha tocado, generalmente los asentamientos se van a generar en la mayoría en los dos primeros estratos. En el peor de los casos, el tercero, el cuarto básicamente es solo para control. No le va a afectar en lo absoluto. Pero en la mayoría seguramente van a trabajar en estos dos estratos, así como lo hemos hecho en clase. Hay un detalle. Si ustedes fundan, por ejemplo, a este nivel, y es probable que ahí estén fallando, ¿ya? Definan cualquier nivel. Por ejemplo, deberían de probar eso. No sé, me estoy inventando ahorita un dato. Al hacer los asentamientos, hemos dicho, al final empezamos a controlar de aquí hacia abajo, por cierto, ¿no? Y debemos solamente considerar hasta una profundidad de aproximadamente 2 veces la base. No necesitan considerar, por cierto, hasta todo el estrato que se les ha asignado. Ustedes tienen que limitar su planilla y decir, bueno, yo tengo mi zapata, no sé, de 4x4, por decir, entonces máximo deben pasar hasta seguramente 8 metros y limitar que su planilla o los cálculos se realicen hasta 8 metros y no así hasta los 20 metros. Es muy probable que tal vez ustedes estén considerando hasta los 20 metros y por eso le estés dando valores muy altos, ¿no? Entonces esto hemos visto.
Por otro lado, el método, por ejemplo, que hemos utilizado, pues debemos estratificarlo también, ¿no? Entonces debemos ver, hemos dicho que mínimamente esto lo debemos dividir en estratos, ¿no ve? Entonces, si aquí tengo un estrato muy grande, entonces yo tengo que dividir este estrato al menos en una proporción de que cada estrato sea simplemente una vez la base, ¿no? Y así generar varios estratos. No sé si recuerdan ese detalle, eso lo he explicado cuando estábamos armando la planilla conmigo, porque lo hemos armado la planilla en clase, y debería de quedar claro eso. Entonces, puede ser, a veces, si consideran valores o estratos superiores a su base, entonces puede ser que también ahí se esté generando un problema. Entonces, sería interesante que revisen aquello, ¿no? Entonces, Perdón, miren que no. En mi caso yo lo he hecho todo correcto y he tratado de usar diferentes bases, diferentes profundidades y me sale con el mismo problema, Inge. ajá. Sí, lo mismo. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad que estás utilizando o que has utilizado? En el primer estrato es 3.600 y en el segundo es 4.800. 3.600 y aquí 4.800. De aquí deberías de haber sacado tu módulo de volumétrico, ¿no? ¿Verdad? Sí, Inge. ¿Y eso cuánto te da? Sería uno entre el módulo de elasticidad y lo mismo acá, ¿no ve? Sí. ¿Y A ver. cuánto te da eso? Me da 0.0002778. 2778. 27, digamos. Está nomás. Mire que yo estoy mirando los valores y este debe ser un tanto mayor, inclusive, más o menos, el módulo volumétrico. Este debe estar con 0.03 seguramente, o 30 y algo. Que no está tan mal. Ingeniero, Entonces, habría que revisar los cálculos, o no sé, o ver tus factores de influencia, no sé cómo lo estás determinando, tal vez. Ingeniero, disculpe, quizás hubo una confusión en la clase, ya que yo revisé la planilla, yo hice justamente la planilla con usted, pero usted la multiplicaba por 4 y la fórmula que nos dio, y justamente en el libro decía que ya lo considera el centro. Entonces no multiplicamos por ese factor 4, ya que ese 4 estaría más bien agrandando los asentamientos. En cambio, cuando yo lo quité el 4, usted creo que usó otro método, no ese justamente del libro, ya tenía que una planilla programada, y por otro método que sí se multiplica por 4. Entonces de ahí hasta le salió lo mismo que a mí me salió sin sacarle ese factor. Lo dijo que teníamos que multiplicarlo por 4 porque justamente por el tema pues de discretación que se saca en una esquina, entonces Exacto. vamos a multiplicar por 4. Pero en este método que nos mostró, justamente ya estaba incluido justamente eso. Entonces ese factor Este valor. sí, ya estaba incluido en cuanto a la fórmula, porque yo sin quitarle, o sea, quitándole, como ve ahí abajo con la fórmula, así, yo no le aumenté el 4 y me salió los mismos valores que usted. Maya, Sí, eso de la fórmula, lo del 4 igual vi que sin multiplicar por 4 me sale asentamientos razonables con las dimensiones razonables. Correcto. Ahora les pregunto, ustedes, ahí es muy probable. ¿Ustedes han visto una ecuación, en realidad, para determinar estos factores M y N, sobre todo? No, perdón, el factor de influencia, ¿verdad? O sea, ¿lo han sacado de dónde? ¿Del artículo que les he compartido? Sí, ingeniero. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Ahí ya, y si se dan cuenta, es una ecuación diferente, digamos, al que yo he utilizado acá. Yo lo he programado en realidad con otra bibliografía y les he aclarado, ¿no es cierto? Y les he dicho, sí, esta yo la aclaré de otra bibliografía, creo que la del Coduto, de alguna de esas que la he manejado. Y sí, yo ya tenía esto, tienes toda la razón. Es muy probable, lo que tú digas es que
en el artículo ya ha sido desarrollado e incluido en realidad, digamos, este 4 y no tengamos que multiplicar por ese valor de 4. No estoy seguro, pero quiero aclarar, no estoy seguro porque no lo he revisado a detalle, ¿no? Entonces yo lo único que he hecho el control, por ejemplo, es en estos valores, ¿no? Entonces esto sí no debería de variarnos. Y con eso, claro, ya para las deformaciones, yo he dicho, bueno, es como el método me calcula en una esquina, yo necesito en el centro, entonces la dividimos entre 4 inicialmente para determinar estos factores, y así han sido calculadas. Bueno, esa tengo que multiplicar por 4 para tener pues el complemento que me falta. Es muy probable que sea ese error, entonces, vean, que sí puede tener razón su compañera, y entonces tendríamos que revisar también ese detalle, o tendrían que revisar, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Los espesores de estratos que se va a ir definiendo, etcétera, ¿no? Entonces, yo sé que es un poquito, digamos acá, un poquito laborioso hacer aquello, pero una vez que uno ya lo entiende, lo maneja rápidamente y seguro que se acostumbra también, ¿no? En la primera siempre demoramos, pero después ya lo tiene. Sí, es muy probable que el artículo que les he pasado en el Classroom, por cierto, ¿no? ¿Dónde está? Está en el Classroom, seguramente, que ya esté considerando ese desarrollo al momento de presentarnos la ecuación. Y sí, yo recuerdo haber visto un tanto distinto a esa ecuación. A ver, ¿dónde estás? Que era esta, ¿no? Metodología. Esta. Y me voy a ir directamente a aquello. Miren que hay que tomar en cuenta esto, ¿no? 2 veces hay que controlar solamente en esta longitud, por cierto. Y ¿dónde estamos? ¿Dónde está esa ecuación? Sí, es muy probable. Esta, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Sí, es muy probable. ¿Por qué? Porque esta ecuación está ya en términos de raíz de todo esto. A ver, me acuerdo haciendo más 1. Ya. Tienen toda la razón. Aquí está incluyendo ya el 2 también, ¿no? B medio sobre Z directamente, o por Z. Ya, sí. Tienes mucha razón. Y claro, la ecuación no va a cambiar en lo absoluto, pero lo que yo he hecho en mi ecuación es aumentarle un 4 por aquí, pero yo estaba seguro que mi factor de influencia estaba calculando solamente para una cuarta parte de la fundación. Pero aquí parece ser que ya está incorporando la totalidad, ¿no? Con estos valores de 2 que veo acá, el 2pi también aquí, sí, o 2 sobre pi, perdón. Sí, es muy probable. Es muy probable. ¿Ya? Entonces, puede ser ese el detalle, por cierto, jóvenes, entonces, que ustedes, si han utilizado esa ecuación de que está en el artículo, entonces ustedes ya no tengan que multiplicar por este valor de 4, como yo lo he hecho aquí en mi planilla. ¿Ya? A ver, no sé, ¿a quién le estaba saliendo los asentamientos altos? La señorita que me habló. A mí, Inge, sí, corrigiendo ese 4 ya sale más razonable, Inge. Ya, es muy probable. Entonces, ahí puede ser que haya sido el error. Y bueno, van a disculpar que tal vez yo no lo he revisado también a detalle esto antes de pasarles, ¿dónde está? Este artículo. Y no les he dicho que ya que esta ecuación consideraba todo, ¿no? Bueno, también me disculpo por aquello. Pero bien. Puede ser, entonces, si han usado esto, es muy probable entonces que tengan el otro caso. Entonces, con eso seguramente que ya debería de mejorar. Porque, ¿de acuerdo? Sí, Inge, gracias. Adelante, muy bien. Ahora sí, podemos ir adelante. ¿Alguna otra cosa más? Yo sabía que aquí vamos a tener pequeños inconvenientes, pero creo que ya aclarando eso, vamos mejorando. ¿Ya?
Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Hasta cuánto es la profundidad de fundación? O sea, ¿hasta cuánto podemos considerarlo una fundación superficial cada vez que bajamos la profundidad de fundación? Mira que en realidad no te puedo hablar de una regla general o una normativa, ¿no? Entonces al final eso la define las condiciones del terreno, ¿no? A veces si tú tienes, por ejemplo, un estrato completamente malo, entonces a veces lo más conveniente es pues pasar ese estrato, ¿no? Salirnos de ese estrato y eh, fundarlo en el segundo estrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, si este fuera muy malo, obviamente no voy a apoyar o voy a tratar más bien de no apoyar pues en materiales así malos, ¿no? Entonces, o que me dan, por ejemplo, este es un factor también interesante para ver si es débil o no es débil. Si este valor es menor, digamos, a 3000, entonces eso ya es indicio de que este material es muy malo. Si este valor tiene, por ejemplo, menores, la resistencia no drenada, en este caso, menores a, no sé, 25, significa que ya es malo este material. Entonces, debería tratar de evitar en realidad estos materiales, ¿no? Entonces, por un lado, lo mismo, el módulo de elasticidad también les va a dar una idea. Si es menor a 3000, entonces ya debería pensar en tratar de evitar aquello y pasar al segundo estrato seguramente, ¿no? Entonces empezar a trabajar en este sentido, solo como recomendación. Pero ahora, si tú ves que al final, para este caso, ¿no? Si tú ves necesario entrar hasta 3 metros, 4 metros, y en 4 metros te cumple la condición, pues ponla, y seguramente observaciones pondrás, bueno, 4 metros no me parece tan razonable, pero a esa profundidad se ha observado que estaba adecuado, que cumple con todas las condiciones, ¿no? Entonces ya después uno verá si eso es económico, no es económico, etcétera. No se olviden que en realidad este problema la vamos a llevar para el diseño de los otros tipos de fundaciones también. Entonces vamos a ir evaluando, seguramente de ahí muchos de ustedes descartarán y dirán, no, fundaciones superficiales no me conviene porque tengo que fundar a 5 metros y ahí me cumple todo, por tanto, o me ocupa demasiada área, digamos, en planta, ya vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Entonces descarto el diseño de fundaciones superficiales y adopto pues otra que sea más adecuada, ¿no? Entonces, eso pero lo vemos al final, por favor, ¿ya? De momento, ustedes traten de hacer cumplir nomás donde cumpla. Si es a 4 metros, pónganle a 4 metros. Si es a 5 metros, pónganle a 5 metros. ¿Ya? Entonces, no se fijen todavía en ese detalle. Eso lo vamos a pulir al final de los contenidos que veamos. Ahí vamos a hablar, vamos a hacer un análisis con los resultados posibles, por ejemplo. ¿Ya? Con el mismo caso que estamos viendo nosotros, con estos casos, por eso yo lo estoy dejando aquí anotado todo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, nuevamente vamos a revisar, decir, bueno, aquí me ha dado esto, me ha dado lo otro, etcétera, o tal vez voy a tomar uno de sus trabajos de ustedes mismos como modelo y para hacer el análisis simplemente, ¿no? Tal vez sea lo más adecuado. Entonces, de momento, todavía no busquen, digamos, dónde es lo más conveniente. Ustedes busquen de que cumpla la condición nada más, de momento. ¿De acuerdo? Ingeniero, respecto al factor de seguridad que manejamos, ¿podemos cambiarlo justamente para hacer entrar nuestras fundaciones? Exacto, pueden mover eso y lo anotan. Recuerden que les he dicho, bueno, estrés no es que vamos a manejarlo siempre, es algo que manejan comúnmente, pero no siempre, ¿no ve? Entonces, yo les he dicho, eso depende de muchos factores. Si alguien decide, por ejemplo, aplicarle un factor de, no sé, 2.5, bueno, adelante. Si alguien decide ponerle un 3.5, excelente, pero tampoco que se pase, digamos, de 4, ¿no? 4 creo que ya es razonable, por ejemplo, ¿no? Pero si te das cuenta, al final eso te define hasta cierto punto, ¿no? Los asentamientos son los que te van a
definir finalmente tu capacidad, ¿no? O sea, verificamos aquello. Por eso no me hago mucho lío. Ustedes anoten, dicen, bueno, yo he adoptado para mi proyecto un 3.5, está bien, excelente. Eso se respeta. ¿Alguna otra cosa más? Ingeniero, tengo otra duda. Digamos, mi primer estrato es de 1 metro y por lo menos hasta lo que vi, mi fundación a 1.5 es ya bastante grande, como me salía como unos 8 metros por 8 metros. Ujú. Así que decidí fundar más abajo y como ya el primer estrato ya lo he pasado, decidí a la hora de hacer mi capacidad última en los demás, yo he hecho por Skepton y por Hansen, decidí solamente tomar el segundo estrato. ¿Eso estaría bien? Correcto, está bien. Claro, no me voy a arriesgar yo a fundar a 1 metro, ¿no? Por nada, digamos, ¿no? Creo que el nivel de fundación mínimo, digamos, para estructuras pequeñas debería de ser 80 centímetros, ¿no? Donde puedas meterlo la zapata, ¿no? Pero en este caso creo que no. Entonces, si tienes 1 metro, bueno, te simplifica creo que más bien el trabajo y dices, bueno, ese material se va a retirar y vamos a considerar como el material simplemente fuera de un solo estrato y tomamos Skempton, ¿no? Aquí habíamos tomado Skempton, seguramente tomarás este método y debes trabajar con aquello. Está correcto lo que estás haciendo. Muy bien. ¿Qué dudas más tiene? Inge, por ejemplo, a mí me da un valor de CU de 24, si no me equivoco. ¿Tendría que pasar de estrato o considerar que no es buen material? Verifica y haz lo que hemos dicho esto. Si te da valores muy bajos, aquí les he dado una solución, ¿no? Si te da valores menores a esto con esos datos, pues mínimamente toma este valor, así como lo hemos visto aquí. Esto es lo último que hemos hecho hoy día, ¿no? Lo que estamos condicionando. Es muy probable que con esa resistencia te esté dando valores muy, muy pequeños, ¿no? Ahí está bien. ¿Ya? Así estamos. ¿Nos podría ampliar el plazo, por favor, Inge, con todos estos cambios? ¿Perdón? ¿Nos podría ampliar el plazo? ¿Será posible? Ajá. ¿Cómo están en su avance? Porque hay que ver Por eso. ejemplo, yo ya estaba haciendo ya los cálculos estructurales de la zapata, pero con estos cambios que ha habido, o sea, tengo que volver a rehacer otra vez, entonces va a tomar un poquito de tiempo. Miren, al final yo pienso de la siguiente manera. La idea es de que todos los estudiantes puedan aplicar de la manera lo más correcto posible, de momento, y se van a dar cuenta que a medida que vamos haciendo más prácticas van a ir agarrando más confianza, inclusive ustedes, ¿no? Pero que lo hagan bien. Entonces, si ustedes me dicen que necesitan un poco más de tiempo para hacerlo bien, yo no estaría en tan desacuerdo. ¿Ya? Pero hay que pensar que después igual ya se les va a venir el otro trabajo, ¿no? Porque ya los otros contenidos son más directos, ya no vamos a verificar tanto, con tanto detalle como hemos visto, entonces también los tiempos se van a ir acortando, entonces también hay que ver un poco ese detalle. Y no sé qué dicen los demás, ¿cómo están? Por favor, ingeniero, si pudiera, Sí, ingeniero, por favor, más de tiempo. Ya, ¿cuánto más de tiempo? ¿Ustedes creen una semana a partir de ahora? O sea, esto era para el lunes, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que para el miércoles, como hoy? ¿Qué dicen? ¿Podría ser hasta el otro lunes, ingeniero, de casualidad? Miren, estamos en 23. Wow. 23.
sería 25, es que después no nos van a dar los tiempos, ¿no? 25 de mayo, el otro lunes ya es fin de mes, 30. Mire que yo sugeriría el miércoles 25. Está bien, ingeniero, si no se puede, el miércoles. Gracias. Así como hoy, así tiene un par de días más. Sí, ¿Qué dice? 25, Inge. Por favor, Inge, sí. Gracias. Entonces vamos a eliminar esto. Ups. Está moviéndose esto. Ya. Mismas condiciones, mismas horas entonces. Ajá. Está bien, ¿no ve? Sí, está bien, perfecto. Por favor, Inge, gracias. No está bien, no, yo les digo, o sea, al final es que hagan lo mejor que sea su trabajo, no es que hagan por cumplir y que no estaría nada correcto, ¿no? Entonces, pero pónganle el tiempo necesario. Bien. Después, Ingeniero, sí, perdón, una adelante. consulta. En el ejemplo que hicimos en clases, Inge, al usar el método de Button, nos ayudaba a disminuir un poco la base, ¿no? Ahora, en mi caso, ingeniero, al usar Button, me sale una dimensión de mi zapata más grande. ¿Tendría que usar esa en la que considera mi segundo estrato más o la de Skempton, que me sale una base más pequeña? Sí, es muy probable que a veces por los datos que se hayan invertido, ¿no? Que, por ejemplo, la resistencia no drenada del segundo estrato más bien sea mucho más débil que la primera, ¿no es cierto? En ese sentido te va a reducir las capacidades. Entonces, si tú decides tomar simplemente Skempton, como lo hemos hecho al inicio, pues no estaría tan mal. Ya te he dicho, al final eso, ya les he dicho, al final eso es para que el estructurista pueda verificar, ¿no? Les he presentado los dos métodos en realidad como alternativas o de uso práctico inclusive, ¿no? Entonces, esa es la idea, no es que ustedes, bueno, mi intención no es que profundizar en la parte de la geotecnia, sino que ustedes como estructuristas puedan manejar, digamos, de algún método práctico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si tú decides, bueno, yo utilizaba Skempton de acuerdo a lo visto, está correcto, no hay problema. Está bien, Inge, gracias. ¿Alguna duda más? Ingeniero, una duda. Estaba viendo que Button es solamente para dos suelos cohesivos y en mi caso, como el primer estrato lo he obviado, entonces mis otros dos estratos serían uno que es cohesivo y otro que no lo es. Y decidí utilizar otro método que es Hansen porque en Button no funcionaría en ese caso, o me equivoco. Podrías utilizar Skempton. No está mal que utilices Hansen, por ejemplo, pero yo les había dicho, la idea no es mostrarles todos los métodos de la parte de la geotecnia, ¿no? Y pues en ese sentido yo les decía, los métodos prácticos que conocemos y que funcionan para verificación, Skempton y Button son dos métodos muy utilizados. Entonces, sugeriría tal vez que utilices Skempton. Digas, bueno, voy a ir, así como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Yo, mire que si regreso atrás, yo mismo he dicho acá, ¿no? Entonces voy a suponer primeramente Skempton, ¿no? No sé si lo he escrito aquí o en algún lado, y he dicho, voy a suponer, y eso lo había supuesto por lo siguiente, porque aquí tenía una resistencia no drenada de 30, y aquí tenía una resistencia no drenada de 60, y veía también, por cierto, que aquí era una arena,
¿no? Y lo expliqué, ¿no? Veo, y le he dicho, bueno, tiene sus datos y todo, pero se entiende que la arena siempre es un poco más resistente que cualquier arcilla, ¿no? Entonces habíamos dicho, bueno, yo voy a ser un conservador y voy a suponer que todo el estrato es igual a esto y voy a utilizar Skempton, había dicho, ¿no? En tu caso, probablemente el primer estrato, si es delgado o algo, ya no los consideras, pero estás viendo un segundo estrato que puedes considerarlo como uniforme y seguro que tu tercer estrato, porque he tratado de manejar la misma estructura para que puedan aplicar de igual manera. Entonces, tu tercer estrato seguro que es un poco más resistente. Si tú asumes que todo bueno, todo tu estrato es uniforme con estos datos, estás siendo conservador y eso está bien, ¿no? Entonces podrías utilizar tal vez Skempton. O sea, se podría, no habría problema, ¿no? Sí, pero mi duda es más de Button, porque Button, a lo que vi, es de los suelos cohesivos, ¿no ve que toma C2 sobre C1? Claro, sí, sí. Y como mi estrato en el que estoy sentando es de arcilla y tiene C, y el otro no tiene, entonces me saldría, si no estoy mal, o cero o infinito, uno de los dos, no me acuerdo muy bien. Así que por eso decidí no utilizarlo. Correcto, por eso no vas por Button. Está de acuerdo, porque además Button es para cuando considera suelos estratificados, está diseñado para eso, cuando tomas en cuenta dos estratos, ¿no es cierto? Entonces, no, está bien lo que he dicho, no habría problema. Ahora, si ya lo has hecho como dices, con Hansen o con cualquier otro método, está bien también, déjalo ahí, ¿no? No hay problema, no quiero que vuelvas a hacer de nuevo todo o te diga, haga siempre esto. Pero la idea era, cuando yo les presenté esto, era que utilicen este método práctico propuesto por Skempton, por ejemplo, ¿no? Por eso dice inclusive puramente cohesivos, lo hemos explicado esto en su momento, etcétera, pero después decidimos, yo dije, puedo pulir todavía esto utilizando, por ejemplo, el método de Button, que básicamente se resume en este ábaco, ¿no? Y en encontrar un factor NC, y con eso, y considerar sobre todo los dos valores de la resistencia no drenante, ¿no? Nada más cambiaba en aquello, y eso hacía que mis valores en este caso crecían. ¿Y por qué crecían para mí? Porque por esto, porque el segundo estrato era mucho más resistente que el primero, ¿no es cierto? Entonces, por eso habíamos decidido hacer aquello. Nada más. Bien. Ups. Se nos ha ido la mañana. Miren que yo tenía en mente hacer, bueno, utilizar el SAFE como una alternativa de verificación también, ¿no? O sea, sabemos que a veces en los cálculos, en las planillas, Excel, etcétera, se nos pueden ir algunos números, como ya hemos visto, ¿no? Un 4 por demás, un 4 menos, no sé, etcétera. Se nos pueden escapar datos así. Entonces, y siempre yo recomiendo, por ejemplo, pues que de alguna manera podamos verificar con algún programa numérico. No quiero decir que solamente vamos a utilizar el programa numérico, en este caso el SAFE, es una muy buena opción para hacer la verificación del diseño de fundaciones, ¿no? De fundaciones aisladas, combinadas, losas de fundación, etcétera. Entonces, la podemos utilizar para todas esas cosas. Entonces, mi intención era mostrarles también eso, pero antes de mostrarles, yo quiero saber si ustedes conocen este programa, si ya lo han visto, lo han manejado. Todavía no, ingeniero. No, ingeniero. ¿No? Entonces, hubiera sido interesante. No es complicado, o sea, no quiero que tampoco sean los expertos de manejar esto, ¿no? Seguramente que poco a poco vayamos avanzando, podemos ir incorporando algunas otras funciones. En esta primera parte, por ejemplo, yo quería mostrarles la verificación del diseño que hemos hecho acá para la zapata central, por ejemplo, ¿no? Donde ya teníamos definido
que las dimensiones que creo que se definían en 370 para el ejemplo, ¿no? Para todo, y luego hemos hecho el diseño, cálculo estructural y todo para estas condiciones. Entonces yo quería mostrarles cómo podemos verificar ese diseño y ver en realidad si estamos con resultados coherentes, porque en realidad el programa, si lo manejamos adecuadamente, no debería de tener mucha variación con los datos obtenidos o los cálculos realizados de manera manual. Inclusive, miren, inclusive con los valores de capacidad admisible que uno define. Y es una manera de tener un segundo control en el diseño, ¿no? Otro control más, y bueno, y ver y decir, sí, creo que estamos nomás dentro de lo correcto. O sea, no hay mucha diferencia, entonces está muy bien, y pues estoy más tranquilo, ¿no? Duermo más tranquilo, porque cuando uno va a hacer el diseño, pues tiene que estar seguro de que sus cálculos están siendo correctos. Entonces, ¿qué les parece si vemos lo básico? En realidad, no quiero que vayamos a ser los expertos de momento, ya después vamos a incorporar poco a poco, y hacemos una verificación, digamos, ahora, solamente de la capacidad admisible, de la reacción del terreno. El lunes podemos dedicarnos un poquito más, una media horita más, a verificar el cálculo de acero, porque también puede, bueno, me lo hace el cálculo de acero, o por lo menos las áreas mínimas requeridas de acuerdo a normativa, y entonces ver que eso no se dispare mucho con mis cálculos manuales, ¿no? No estoy diciendo que el 6 me lo va a hacer pues el cálculo total, sino lo estoy diciendo que el 6 debo usarlo como una herramienta adicional de control, de revisión de todos mis cálculos que he hecho. Entonces, como que a veces nosotros cometemos muchos errores, pensamos que lo que sale el resultado, pues sale el resultado y los reportamos, ¿no? Entonces, a veces no está bien eso, hay que cambiar un poco esa mentalidad y más bien optar por muchos más cálculos o alternativas distintas que me ayuden a estar mucho más tranquilo a mí, ¿no? Más seguro en realidad de mi diseño, ¿no? Y entonces, y esto es habitual, el SAFE lo podemos incorporar también acá. ¿Qué les parece? Sí. Ingeniero. Ya, entonces miren que les voy a mostrar lo más, la parte más fácil ahorita, práctica del SAFE, ya, lo único que les digo ahorita, que todos deben entender, es de que este es un programa, pues, elaborado